Hola nuevamente a todas y todos, somos San y Ale y estamos compartiendo con ustedes un nuevo video de nuestros viajes. Las imágenes que traemos hoy pertenecen al último destino que visitamos antes que la pandemia de COVID-19 nos obligara a recluirnos en nuestro hogar. Fue en el mes de agosto de 2019 cuando decidimos viajar más al sur, hacia la provincia de Santa Cruz, precisamente a la ciudad de El Calafate, que es la puerta de acceso al Parque Nacional Los Glaciares. Esta ciudad está ubicada a orillas del lago Argentino y a pocos kilómetros del campo de hielo patagónico sur, del que se desprenden 49 glaciares entre Argentina y Chile, entre ellos el Perito Moreno. El Calafate es la tercera ciudad de mayor población de la provincia, detrás de Río Gallegos, la capital provincial, y Caleta Olivia. Fue fundada el 7 de diciembre de 1927, pero recién en 1943, con la construcción de la Intendencia del Parque Nacional Los Glaciares, se consolidó como localidad. En la actualidad tiene casi 29.000 habitantes. Su nombre se debe a un arbusto siempreverde típico de la Patagonia, de flores amarillas y que tiene como fruto unas bayas de color azul muy oscuro que se utilizan para la elaboración de dulces y mermeladas. El glaciar Perito Moreno fue nombrado así en honor al naturalista, geógrafo y botánico argentino Francisco Pascasio Moreno, quien fuera el perito oficial en la disputa limítrofe con Chile por los territorios que hoy albergan los parques nacionales Los Alerces y Lanín, además de lo que actualmente son las localidades de Cholila, Lago Puelo y El Bolsón. Su inteligencia y su presencia fueron decisivas en el plebiscito celebrado el 30 de abril de 1902 en la escuela número 18 de Río Corintos, en la localidad de Trevelin, provincia del Chubut. Este imponente glaciar tiene su origen en el campo de hielo patagónico sur y desciende hasta alcanzar el brazo sur del lago Argentino. En su avance sobre la península de Magallanes, el hielo forma una represa natural entre el brazo Rico y el canal de los Témpanos, haciendo que el nivel de agua del primero suba y que la presión produzca filtraciones en el hielo que terminan en un túnel por donde el agua vuelve a correr, restableciendo el nivel a ambos lados. Finalmente, el túnel se desmorona estruendosamente y provoca un espectáculo único en el mundo. Sí, pero la última parte. El frente del Perito Moreno mide aproximadamente 5.000 metros,
con una altura sobre el nivel del lago de casi 70 metros y su profundidad alcanza 170 metros. Si bien la gran mayoría de los glaciares del mundo están en retroceso, este es uno de los pocos que se encuentra en permanente equilibrio. Entre las variadas excursiones que hay para hacer en este hermoso lugar, nosotros optamos por la navegación frente al glaciar, donde pudimos apreciar el Perito Moreno en todo su esplendor. Y luego el recorrido de las pasarelas. Los circuitos de las pasarelas son 5 y con diferente nivel de dificultad. El paseo accesible, señalizado en color blanco, es de dificultad muy baja, lo que lo hace ideal para personas con movilidad reducida. Su duración aproximada es de 30 minutos para recorrer sus 565 metros. El paseo central, de color amarillo, es de dificultad baja y tiene una duración de 60 minutos. Su longitud es de 600 metros. El paseo del bosque, de color verde, tiene una dificultad media. Se tardan 45 minutos para recorrer los 570 metros. El sendero de la costa, señalizado en azul, es de dificultad media, pero es el más largo al medir 1117 metros y para recorrerlo en su totalidad hay que invertir 90 minutos. El circuito inferior, con señalización en color rojo, mide 1100 metros de largo. Es de dificultad alta y si se tiene un buen estado físico se puede recorrer en 75 minutos. Si se dispusiera de tiempo para recorrer los 5 circuitos, se emplearían 5 horas, pero si viajan con una excursión contratada, el tiempo que dan para caminar oscila entre las 2 y las 3 horas, por lo que quedarían circuitos sin recorrer. Nuestra recomendación es llegar en auto o remis y tener todo el tiempo para recorrer todos los paseos sin prisa. Las pasarelas están ubicadas en la península de Magallanes, a 185 metros sobre el nivel del mar, a escasos metros del frente del glaciar. Desde sus balcones se pueden observar los picos que rodean el glaciar, siendo el más alto el Cerro Pietro Belli, de 2.950 metros. Le siguen el Cerro Teniente Iglesias, de 2.130 metros, el Cerro Dos Picos, de 2.053 metros, y el Cerro Perito Moreno, de 1.640 metros. Otras excursiones que se pueden realizar aquí son el mini trekking sobre el glaciar o una caminata sobre el hielo recorriendo cascadas y cuevas con la posibilidad de almorzar sobre el glaciar. También existen excursiones en crucero para recorrer los glaciares Perito Moreno, Uppsala y Spegazzini, así como también turismo aventura en camionetas 4x4 conociendo cerros con impresionantes vistas en el Calafate.
Aprovechando nuestro viaje a El Calafate, decidimos conocer el Chaltén, una pequeña ciudad dentro del Parque Nacional. Fue fundada el 12 de octubre de 1985, convirtiéndose en la ciudad más joven de Argentina. Está ubicada a los pies del Cerro Fitzroy y a 240 kilómetros de El Calafate. Chile reclamaba soberanía sobre estos territorios y finalmente, en 1994, el Tribunal Internacional de Arbitraje fallaría a favor de nuestro país. Otro sitio importante que visitamos fue el histórico parador y hotel La Leona, ubicada a orillas del río de mismo nombre, sobre la mítica Ruta 40 y muy cerca del lago Viedma, declarado Patrimonio Histórico y Cultural de la provincia de Santa Cruz. Este es un lugar de gran relevancia histórica por varios motivos. El más importante de ellos es el que da origen al nombre del lugar. El 3 de marzo de 1877, mientras acampaba a orillas del río, el perito Francisco Pascasio Moreno fue atacado por una hembra de puma, llamada comúnmente Leona, quedando malherido. Otro dato histórico de importancia fue que en este mismo hotel, construido en el año 1894, se hospedaron Butch Cassidy y Sundance Kid, famosos asaltantes de bancos y trenes estadounidenses, antes de cruzar a territorio chileno y finalmente a Bolivia, donde murieron en un tiroteo con sus perseguidores. Y así llegamos al final de este video. Nuevamente nos fuimos sin ver caer nieve, que era nuestra principal intención al realizar el viaje. Nos vemos en nuestro próximo viaje. Miren todo el hielo que hay para ponerle el martini bianco.